Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a uno de los Echechisme del semillero Asuntos de Campo y Escritura Antropológica. Hoy le damos la bienvenida a Billy Tovar, antropólogo de la Universidad de Caldas, quien nos contará sobre el acompasar con maestros indígenas y mestizos en Ricaute, Nariño. Aunque muchos de nosotros teníamos la expectativa de acompañar este proceso de redacción, incluso este espacio al principio estaba pensado como un echechisme, no estaba pensado como un echechisme, sino más bien como una revisión de textos, acompañando la redacción. La tesis ya fue presentada hace un tiempo, se sustentó y se encuentra en el repositorio de la Universidad de Caldas. Seguramente habrán muchos comentarios al respecto. Para eso, siéntanse libres de abrir sus cámaras, sus micrófonos. Por aquí admitimos a Jaylin. Hola Jaylin, bienvenido. Y pueden abrir sus micrófonos, sus cámaras, pueden escribir por el chat o levantar la mano si surge cualquier inquietud. Y bueno, sin más preámbulos, una bienvenida nuevamente a todos y todas. No sé si Billy tenga algo que presentarnos, alguna presentación, y ya la palabra es de ustedes para que chismoseemos un ratico. Gracias, Nática, por la bienvenida. Saludar a todos y especialmente a todas, ¿no? Porque este espacio es gracias a las chicas que pues están encabezando el semillero Asuntos de Campo. Es Claudia, que acaba de llegar, Natalie y Juli, que no está por aquí, pero también se le agradece. Bueno, yo soy Billy Tovar. A los que no me conocen o solo han escuchado mi nombre, soy nariñense, el municipio de Ipiales, del sur de Colombia, y hace yo creo que un mes, a ver, hoy que es, sí, hoy es 9, yo el 10 de octubre hice la sustentación de la tesis, creo que fue el 10 o el 6, no recuerdo. Bueno, hace aproximadamente un mes hice la sustentación de la tesis fue aprobada, y pues lo que hice yo fue trabajar con las músicas desde lo que me corresponde, que es el trabajo antropológico, eh, que es pues al programa al cual pues yo ingresé a la Universidad de Caldas hace como unos 5 o 6 años. Eh, Sabemos pues que la marimba es un instrumento pues que está regado pues por la parte de la región del Pacífico Sur, que comprende los departamentos del Valle, del Cauca, el departamento del Cauca y el departamento de Nariño, ¿no? Entonces, yo pues tengo aquí una pequeña presentación para irles como ilustrando un poco sobre lo que estoy hablando, ¿no? Entonces, por ejemplo, si llega a pasar algo, me avisan, listo, para ver si lo corregimos. Está como eh, hay mucha información y hay trabajos pues que se han hecho desde la década del 40, desde los 50 se ha venido trabajando con distintos paradigmas, ¿no? Con las músicas de marimba. En un principio se trabajó desde este paradigma del folclore, después con la ley 73 con la constitución multicultural de los 90, el paradigma cambia, ¿no? Al multiculturalismo y desde el 2010 ya el paradigma con el que se está trabajando las músicas de marimba es el ámbito del patrimonio inmaterial cultural, ¿no? Porque las músicas de marimba, las músicas y cantos de marimba están reconocidos en los listados de la UNESCO como patrimonio pues, inmaterial de la humanidad, ¿no? Entonces esto pues obviamente ha impulsado pues el desarrollo, la apreciación y como el surgir de estas músicas de diferentes maneras, ¿no? Y prueba de ello pues es el Festival de la Música del Pacífico, el Petronio Álvarez, que se realiza en la ciudad de Cali, ¿no? En la imagen lo que les estoy presentando es al maestro Gualajo, José Torres, miembro de una dinastía de los Torres de Huapi, Cauca, ¿no?
una de las personas pues que tienen una trayectoria muy amplia en las músicas tradicionales y también pues han ingresado al ámbito de la industria musical, al ámbito pues investigativo, al ámbito académico, ¿no? Gloria Triana estuvo en la Casa de los Torres documentando el, el, un, un documental que se llama La Marimba de los Espíritus, ¿no? Entonces eso pues fue en la década de los 80 y pues años atrás también se venían realizando cositas. Por ejemplo, otra persona de Guapi que tiene una trayectoria pues bastante reconocida es el maestro Hugo Candelario, que es a quien escuchábamos, pues los que alcanzamos a escuchar los primeros minutos de esta reunión, de esta conversación. Lo pudimos ver ahí en un concierto magnífico, ¿no? Colosal ahí en el cierre del Festival Petronio Álvarez. También, pues, otro referente importante, Herencia de Timbiquí, con Enrique Riascos y pues su grupo que, pues, últimamente han impactado mucho, ¿no? En la industria musical y en los medios de comunicación. Aquí tenemos a Papá Roncón, es un marimbero ecuatoriano. Eh, pues no sobra decir, ¿no? Que los límites nacionales llegan hasta Nariño en la cuestión de la nación colombiana, pero las músicas pues atraviesan estas fronteras y pues, hay marimberos también en la región en la provincia de Esmeraldas, al noroccidente del Ecuador, también en la provincia del Carchi y en la provincia de Santo Domingo de los Táchilas. El caso de Papá Roncón es interesante porque él primero fue guitarrista y después se volvió marimbero, y él se volvió marimbero pues gracias a que tenía amistad con los cayapitas, le llama él, ¿no? Y son indígenas del pueblo Chachi que tocaron marimba y pues tenía sus amistades de joven, de muchacho que se iban a dar al río, se iba a jugar y le enseñaron a tocar marimba. Pues un amigo de esta comunidad, ¿no? Indígena, de los Chachis. Como dije, también pues se toca la marimba en Santo Domingo. Santo Domingo se reconocía antes como Santo Domingo de los Colorados, que era como era la manera de nombrar, ¿no? A este pueblo, ¿no? Por este rasgo de su cabello, porque ellos se pintan su cara y su cabello con achote. Entonces se les llamaba los Colorados, pero ahora se les llama Sáchilas, ¿no? Y es pues un nombre, es con el que ellos se autodenominan, se identifican. Entonces ahora se llama Santo Domingo de los Sáchilas y ellos también son otra comunidad que tiene practicantes marimberos en el Ecuador. En Colombia pasa algo muy interesante también, que pues la marimba es practicada por comunidades agua, del pueblo Ingalagua o gente de la montaña. Esta foto es en un mural en la casa de la mujer y familia agua, ¿no? Esto es en la sede administrativa de la UNIPA, que es el cabildo que organiza y administra pues los resguardos que están en la costa de Nariño. Ahí está doña Teresa Nastacuaz, a quien pude conocer en marzo del 2020, tocando la marimba con don Libardo, ¿no? Entonces ellos están en un encuentro de músicos marimberos. Y aquí están el grupo de los hermanos Álvarez en la Reserva Natural La Planada. Esta foto hace parte de una sesión musical que grabamos y pues con el pueblo Agua y con el pueblo mestizo pues fueron con las personas con quienes yo desarrollé mi trabajo de investigación. Por eso mi trabajo se llama Acompasando la marimba con maestros indígenas y mestizos, ¿no? En el sur de Nariño. Bueno, aquí está don Pedro Álvarez a la derecha y Freddy Álvarez a la izquierda, ¿no? También de una forma similar, ¿no? Como a los Torres, a los Torres de Guapi, que les mostré al inicio con Gualajo, ellos llevan practicando la marimba ya como hace, a ver, una, dos, tres, como hace 6 generaciones, ¿no? Él ya es abuelo, pero el abuelo de don Pedro fue uno de los primeros marimberos que hubo en el municipio de Ricaute. Y desde ahí comenzó a desarrollarse esta escena musical, de la cual pues yo me interesé en hacer mi trabajo antropológico, pues como lo manda el trabajo pues académico, ¿no?
Entonces hice mi observación participante, hice mi trabajo etnográfico, la documentación, y pues me inmiscuí en esto para encontrar estos lazos entre música y sociedad, porque pues yo desde, no, y no creo que yo creo que todos los que estamos aquí, desde pequeños llegamos a tener algún encuentro musical, ¿no? Ya sea en fiestas, en celebraciones, festivales, carnavales, bueno, de cualquier manera nos encontramos inmersos en este fenómeno musical y yo me pregunté por eso, pues, ¿qué pasa con la vida de estas personas que están al lado de este instrumento que se llama la marimba? Eh, es otro grupo del municipio de Ricaurte, el grupo se llama Son del Huiza, y él es don Ángel Goyes Canticus, él es pues de descendencia ingalagua y está con su grupo en las fiestas del Señor de Cuáquer, ¿no? Bueno, entonces, primero resaltar que hay un complejo muy interesante, ¿no? En lo que es el suroccidente de Colombia y el noroccidente del Ecuador. En cuanto a las músicas de marimba, podemos ver que se extiende desde Buenaventura, baja por la costa hasta el Cauca, eh, llega hasta Nariño y continúa hasta acá, ¿no? Pero pues, o sea, realmente no se sabe si baja o si sube o si comenzó desde Ecuador hasta allá, pero yo hice mi trabajo de investigación aquí en Ricaurte, que queda como en el medio, ¿no? De estas dos, de esta, sí, de estas dos regiones, y pues lo importante, lo más interesante de aquí del municipio de Ricaurte son los lazos interculturales que existen con la música, ¿no? O sea, el encuentro entre culturas de o sea, con características lingüísticas y prácticas distintas, cómo adoptaron la música y cómo comparten esto, ¿no? Porque en sí, nuestra información, a veces la que tenemos es que, pues, o sea, la marimba tenemos un referente casi que directo con las poblaciones afrodescendientes. Sin embargo, en esta parte de aquí del suroccidente de Nariño es bastante interesante encontrar estos lazos interculturales, ¿no? Además de internacionales, pues. Entonces, uno de los criterios que yo tuve para investigar las músicas fue el criterio de que la música es una acción, más que un objeto, más que una canción, o sea, más que un sonido, la música es una acción y es el acto de musicar, lo dice Christopher Small, casi terminando el siglo pasado, ¿no? Y dice que el musicar es participar, es una participación que se da de cualquier manera en una actuación musical. Esta actuación crea un conjunto de relaciones que ocurren también fuera del espacio de la actuación, ocurren entre individuos, entre la sociedad misma, y también pues media el mundo natural y el mundo sobrenatural, es decir, que cuando estamos en una actuación musical, la música no simplemente es la relación de sonidos entre instrumentos y lo que estos produzcan, sino que tiene que ver mucho con, bueno, con quién está prestando el espacio para que haya esta música, quién asiste a esta música, quién baila esta música, quién canta, quién apoya esta música, ¿no? A quién no le gusta esta música incluso, ¿no? Y pues está desde el músico hasta la persona que vende las boletas, la persona que hace aseo el día después del concierto o de la fiesta en una casa, bueno. Entonces, bajo este criterio yo me pongo a investigar la música, viéndola como una acción. Entonces, eh, desde la antropología, pues como ya dije, pues yo tuve una inmersión en Ricaurte, en las músicas de marimba, a través de la observación participante, ¿no? Como una herramienta, yo creo que es una herramienta privilegiada de la antropología que nos permite pues, encontrarnos con nuestro objeto de estudio de manera directa, ¿no? Pues aquí Tiningol, por ejemplo, eh, distingue, ¿no? Que, o sea, esta observación participante o esta forma de encontrarnos con el mundo no es tanto una recolección de datos, sino que es una forma de conocimiento, un proceso transformativo que
pues al momento de uno estar en otro espacio, pues a uno se transforma, ¿no? Yo alguna vez llegué a pensar en que la investigación o ir a campo o ir a, y pues salir, ¿no? Uno de su casita, salir de los libros, salir de la universidad, era salir de su zona de confort. Eh, un amigo alguna vez me hizo caer en cuenta que realmente eso no estaba haciendo, no estaba saliendo de la zona de confort, sino que la estaba ampliando. Entonces me pareció como un poco más sensata esa noción, ¿no? De ampliar la zona de confort, porque pues en verdad pasa eso. En verdad pasa que uno, tarde que temprano, en esta observación participante, ocurre esto que dice Ingold, pues que lo que conocemos impacta en nosotros y se va desarrollando desde dentro, y nosotros también pues de alguna manera con cada paso que damos en el mundo pues también lo vamos transformando, ¿no? Bueno, y Benjamín Yepes, también un estudioso, antropólogo también de la Universidad Nacional, el siglo pasado, pues escribía también que el conocimiento no debería pues separarse, ¿no? Entre el investigador y el objeto de investigación, sino que el observador y lo que se observa tiene que cerrarse y que solo de esta manera se puede obtener el conocimiento. Es un conocimiento más sensato, yo creo. Esta unión es inclusión, nos dice, no es asimilación, y de lo que se trata no es de aportar o renegar desde una u otra posición, sino de construir una realidad diferente. Algo parecido a lo que vimos con Tim Ingold, ¿no? Bueno, a ver, yo pues encontré en las músicas de marimba, al momento de entrar a investigar esto, pues lo primero que yo quise hacer fue aprender a tocar, ¿no? Aprender a tocar y pues prácticamente es como difícil llegar a donde unas personas que no están acostumbradas a recibir pues investigadores todo el tiempo de cualquier tipo, y pues uno querer decir, hey, yo voy a hacer observación participante y quiero transformarme a mí desde adentro y quiero transformar el mundo, no, sino que es un proceso un poquito más difícil, ¿no? Entonces yo una estrategia, podría llamar así, que utilicé para investigar estas músicas fue aprender a tocar estas músicas. En parte, pues porque uno de los motivos para yo investigar sobre las músicas de marimba es porque pues considero que la música me ha salvado la vida, no en el sentido pues de evitarme la muerte o algo así, sino que me han mostrado otras formas de vida que pues me han parecido muy bonitas realmente. Los encuentros con la música han tenido una trascendencia muy importante para mí y pues decidí investigar a las músicas en este sentido, en el sentido de entender un poquito más de por qué, o sea, la música es capaz de transformar estas vidas, ¿no? Y bueno, entonces fui donde mis maestros y les dije, bueno, enséñenme por favor a tocar con uno la marimba, y pues también planeamos así como sesiones de enseñanza y sesiones de conversación, donde pues uno también pues ahí no se daba cuenta solamente de aspectos musicales, sino de aspectos pues sociales, ¿no? O biográficos de estas personas. Entonces, en las sesiones de enseñanza, yo pues varias veces con doña Teresa Anastacuaz, la mujer que sale pintada en el mural, a Champa, que sale pintada en el mural, y también con el maestro Pedro Álvarez, bueno, ellos decían una palabra que pues a mí me llamó mucho la atención, que es el acompasar. Entonces decían, hey, esto suena acompasadito, esto no suena acompasadito, tiene que acompasar bien, esa marimba está bien acompasada o está mal acompasada. Entonces, mmm, se despertó pues esa curiosidad como de entender qué es eso del compás, ¿no? De acompasar, y pues yo ya tenía ciertas nociones desde la música académica, que pues yo he tenido como así como escarbado un poco por ahí, por ese ámbito académico de la música, pero no es mi especialidad, soy músico prácticamente empírico.
En la guitarra, sobre todo en la marimba, pues ya llevo más de un añito practicando. Y pues no me cabía, dije, porque si ellos son músicos tradicionales, no, pues difícilmente entienden de métrica, digamos, qué tiene que ver esto del compás o de acompasar en lo que ellos dicen o en lo que ellos hacen. Entonces encontré esta noción, la de acompasar, y pues recordé a unos textos muy bonitos que leímos en algunos cursos de antropología, que son de Luis Guillermo Vasco, y Luis Guillermo Vasco nos habla de su antropología solidaria, ¿no? Y él nos habla de recoger los conceptos en la vida, y él nos dice que la teoría que uno busca como antropólogo, como investigador, está en la gente, o sea, la misma gente tiene esa teoría que nosotros tanto buscamos, y entonces nosotros tenemos que buscar esa teoría en las palabras, en cómo la gente las usa y en cómo la gente se desenvuelve en el mundo con estas palabras. Entonces me incliné por entender esta noción de acompasar, ¿no? Pues obviamente pues no es una noción que sea de otro idioma o nada, sino que pues en la Real Academia de la Lengua Española pues nos dice que acompasar es hacer que una cosa corresponda con otras. Yo le pregunté a Freddy, el hijo de don Pedro, que qué es acompasar, y parece que no se ve ahí, parece que está chiquito. Ahí vamos a ver. Y dice que acompasar es uno tener la nota, o sea, tener una nota. Como decir, estar acompasado. Yo por lo menos, dice él, toco un disco y los demás compañeros, los del bombo, los del cununo, los del WhatsApp, tienen que estar acordes con el ritmo que estoy tocando yo. Entonces ahí vamos con una cosa importante que es la nota, con aspectos melódicos de la música, pero también nos habla del ritmo, ¿no? Y también nos habla de estar acordes, o sea, de ponerse de acuerdo, de generar cierta armonía, no solamente una armonía entre sonidos, sino una armonía entre las personas que están tocando. Entonces yo comencé pues a profundizar un poquito en esta noción de acompasar. Y pues el acompasar encontré, pues hasta el momento yo he llegado hasta ahí, es que es una acción de correspondencia, ¿no? Es una acción que tiene relaciones de correspondencia ética a nivel sonoro y humano que se dan con fines exclusivamente musicales. ¿Por qué digo que solo llegué hasta ahí? Porque los agua también utilizan la noción de acompasar, sin embargo, eh, las prácticas musicales que tienen ellos pueden llegar a, a ir más allá de esto sonoro y humano, ¿no? Y se da con lo sobrenatural, podríamos decirlo así, porque pues ellos utilizan la música de marimba para rituales funerarios, ¿no? Para comunicarse con el mundo de los muertos, con el mundo, con el otro mundo. Ellos tienen cuatro mundos, entonces este acompasar es como generar esa correspondencia entre el mundo humano, el mundo natural, el mundo de los sonidos y este mundo sobrenatural. Pero hasta ahí he llegado. Bueno, y pues tiene fines exclusivamente musicales, ¿no? Que consiste pues en hacer música. Él es mi maestro, don Pedro, y pues a nivel sonoro, el acompasar tiene que ver con esa correspondencia. Entonces, lo que está haciendo él ahorita, pues en esta foto, porque eso fue como hace que unos 3, 4 meses, yo creo, es desbastando, le llama él, ¿no? Esta es lo que está haciendo él, es o labrando, también dice, una tabla de chonta, y es manejar esos aspectos físicos y materiales de la tabla para que corresponda con su tubo, con su juco, le llaman ellos, ¿no? El juco son estos tubitos aquí de guadua que pues son abiertos solamente en la parte de arriba y en la parte de abajo son cerrados. Y lo que hace este tubo pues es generar es amplificar la vibración de la tabla. Entonces ahí lo va amplificando. Bueno, afortunadamente tengo una marimba aquí al lado. Ya explicaré más cosas. Entonces, se manejan las dimensiones de la tabla, se maneja estas dimensiones para que esta tabla pues corresponda con el juco y una vez pues tenga esa relación perfecta con el juco, pues se la deja permanentemente y para que acompañe. No se puede reemplazar. No puedes poner una tabla que está aquí, no la puedes poner
con otro jugo porque desacompasaría, ¿no? Dirían ellos. Y es una tabla que acompañaría, pues, si la marimba durara eternamente, pues la tabla duraría eternamente ahí junto a esa tabla. Bueno, y en el aspecto constructivo y sonoro, pues eso, ¿no? Y ya en el aspecto musical es el acompasar que tiene que estar, pues, una nota afinada con la otra o que corresponde. Entonces está un la con un la, que son las octavas, un sí con un sí, y pues así se va construyendo la marimba, ¿no? Entonces, si por ejemplo primero labras la tecla de la, entonces tienes que buscar su correspondiente 8 teclas más abajo, y después de que tienes este la, tienes que buscar otra vez 8 teclas más abajo y así. Entonces prácticamente las tablas no tienen, como por decir, una originalidad independiente, sino que una tabla depende de la otra y entre todas están pues relacionadas. Y entre todas, si se la construye de manera correcta y pues poniéndole una atención muy delicada a sus sonidos, podemos llegar a tener un instrumento acompasado, ¿no? Como llaman ellos. Y ya, una vez ya se construye la marimba, pues está lista para acompasar con otros instrumentos, que son el cununo. Esto es en la terraza de la familia Álvarez. Está tocando Gabrielita, está tocando aquí el cununo. Ella es nieta de don Pedro. Orlando, que tristemente nos da la espalda aquí porque no había quien grabe, entonces yo dejé el celular por ahí. También está tocando el cununo. Freddy está por ahí atrás tocando la marimba y yo estoy ahí acompasando el bombo. Entonces, lo que se genera en este acompasar, pues es eso, es corresponder a los sonidos de los otros instrumentos y ya generar esto, este aspecto musical, ¿no? Pero pues no solamente se queda ahí, sino que también tiene que ver mucho con el baile. Entonces, si se acompasa bien, entonces la gente baila, pero si se desacompasa, la gente se confunde y se pierde pues ese sentido, ¿no? De unión, de unificación entre la música y la danza y pues en todo este ritual social, ¿no? Que se va tras la música. Bueno, aquí estoy también dándole al cununo. Y pues este es el guasá, ¿no? Que es como una maraca cilíndrica, es un instrumento también que acompaña las músicas de marimba. Tiene este centro que está pues atravesado por palitos de chonta que eh, chocan con unas semillas que se le introducen. Yo les voy a mostrar un video ahora en un ratico donde se explica mejor esto. Aquí, por ejemplo, estoy acompasando con mi maestro Pedro en mi proceso de aprendizaje que consistió en eso, en prácticamente no se siguieron métodos musicales como decir, hey, estudie tal escala, estudie tal ritmo, estudie, bueno, hagamos música en este compás o en este otro compás, no, sino que ellos tienen interiorizado en su cuerpo y en su oído y en su mente, tienen interiorizado los repertorios y lo que ellos hacen es reproducirlos, tocarlos, interpretarlos y uno tiene que estar atento y intentar hacer lo que ellos hacen, pero pues en un principio es muy difícil porque primero hay que educar el cuerpo, ¿no? Que es uno de los aspectos que pues yo discuto en mi investigación, que pues tiene que ver mucho con las técnicas corporales. Entonces, para un maestro que pues tiene ya casi 80 años y lleva de esos 80 años, lleva más de 60 años tocando marimba, entonces va a ser muy difícil para uno que apenas lleva un año a medírsele a esa flexibilidad que él tiene, ¿no? A ese dominio que él tiene con las tablas. Entonces, sin embargo, pues ahí se le fue intentando pues es cuestión de práctica y de que él me muestre algo y yo intentar repetirlo. Y una vez yo lo haga de la misma manera, yo lo imite, él puede hacer unas variaciones más acá abajo, en la zona de la prima que llama. Por ejemplo, ahí yo estoy tocando los bajos de la marimba y él toca es lo que es la prima de la marimba, le llaman, ¿no? A los afrocolombianos, afrodescendientes, pues también en el Ecuador, le llaman requinta o le llaman tiple a esta zona, y acá se le llama bordón o los bajos, la zona que tiene pues los registros más graves de la marimba. Entonces la idea es eso, es unificar nuestros sonidos, y unificar pues también el sonido de la marimba con los cununos, con el bombo, y una vez se unifique eso, pues ya
se da la actuación musical, ¿no? El momento de la actuación musical. ¿Sí estoy presentando ahí? Sí, ¿no? Voy a dejar Sí, estamos viendo tu presentación. Bueno, yo voy a dejar de presentar un ratico y pues como es un conversatorio, no es como una cosa así como magistral, yo quisiera que si tienen algunas preguntas hasta aquí, pues me las hagan saber o algún comentario y, y pues yo intentaré pues conversar. Me gustaría que esto pues sea como más fluido, ¿no? Más conversadito. Y si no, pues seguiré a mostrarles algo pues que sí tengo interés de mostrarles. Pueden alzar la mano si prefieren o escribir por el chat, eh, levantar sus micrófonos, abrir sus cámaras. Es pues interesante encontrar tantas cosas relacionadas, ¿no? Con el acompasar. Es un término que se menciona mucho y, y pues nos habla de esa correspondencia entre jucos y tablas y la unión de los instrumentos y la unión de personas que pueden hacer que bailen, ¿no? Eh, otras personas. Entonces, es bonito este ritual como nos lo presentas, este ritual social. Claudia por aquí levanta la mano. Bien pueda, Claudia. Hola Billy, ¿cómo está? Hola Claudia, muy bien. ¿Están ¿Y tú? todos? Yo tengo una pregunta más bien curiosa, ¿no? Pues como Claro. lugares para echar chisme en últimas. Eh, Eso de acompasar o sea, no solamente de acompasar la marimba, sino también, o sea, cómo se acompasa la vida allá, o cómo la música se acompasa con la vida allá en Ricaute, ¿no? Con los mestizos, con los que tú hiciste el trabajo de campo, ¿no? Con esas personas que en últimas no solamente hacen música, sino, o bueno, hacen música para vivir también, ¿no? Entonces tienen la vida. Entonces, tengo como esa curiosidad de ese acompasar, cómo se extiende más allá de la música en la cotidianidad de esas personas. Claro, verás, ¿no? Yo les voy a mostrar aquí, vamos a ver si todo sale bien. O sea, verás, ¿no? Entonces yo lo que voy a marcar es como un paso, ¿no? Como les dije, o sea, yo comencé con ellos, bueno, les dije, para investigar la música no voy a llegar y decirles, hey, ustedes, ¿cuál es su relación social con la música? No, sino que llego y les digo, pues, enséñenme a tocar, yo voy tocando y voy viendo cómo ustedes tocan, cómo ustedes se comunican con esta música y pues una sí, de las propuestas que pues se realiza en mi trabajo es pues ver a la música como una forma de comunicación, que aunque la música tenga semejanzas con el lenguaje, pues a nivel que pues ya tiene un sistema gramatical, ¿no? Ya pues hay bastante gente que ha estudiado la música desde ese ámbito. Eh, Me interesa mucho más lo pragmático, ¿no? O sea, el hecho de para qué usamos la música, entonces, para qué se usa el acompasar, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos cuando suena un bambuco? ¿Qué pasa cuando suena un currulao, ¿no? ¿Qué pasa cuando, cuando suena la marimba prácticamente en, en Ricaurte? Entonces, yo les voy a mostrar un pequeño video. Pero antes de mostrarles un pequeño video, pues hablarles que de este paso que doy yo de ser un practicante, pues metido en este círculo de músicos practicantes también, doy un paso más allá y ya me enfoco en esta parte social, ¿no? Que pues es lo que prácticamente distingue a la antropología. Entonces, en esta práctica, en este ámbito social, yo desarrollo el concepto de escena musical y lo desarrollo pues teniendo en cuenta algunas propuestas que se han venido discutiendo desde pues finales del siglo pasado, que del concepto de escena generalmente se ha tomado como, pues yo, ¿no? Personalmente, las primeras veces que escuchaba, pues por lo que desde hace unos años, pues estoy metido en esta onda pues
del rock y de la música, pues, como de música, pues, de poblaciones juveniles, decían, hey, la escena de Ipiales no tiene nada que envidiarle a la escena de Medellín, por ejemplo, decían, ¿no? En el metal, hey, la escena de Ipiales dándole cátedra a la escena de Pasto, ¿no? Entonces yo dije, bueno, entonces, ¿qué es una escena? ¿No? ¿Y será que solamente tiene que ver con músicas juveniles? ¿Será que solamente tiene que ver con esto? Bueno, entonces el concepto que se desarrolló pues desde la escena es que la escena es un contexto en el que hay pues primero músicos practicantes en los cuales yo comencé a hacer mi trabajo de campo, mi investigación, pero más allá de ello también hay una audiencia que escucha esta música y más allá de esa audiencia también se crean espacios donde los practicantes y estas audiencias confluyen. Entonces, esto me llevó a mí pues a aprovechar que estaba con prácticamente uno de los marimberos más veteranos de Ricaurte, yo no sé si de Colombia, pero él tiene la fluidez y la elocuencia para comenzar a hablar de sus recuerdos. Y pues les voy a mostrar, ahora sí les voy a mostrar algo. Me confirman si están viendo algo, ¿no? Ya está presentando. Sí, bueno, tenemos ahí. A ver, te voy a dar play. Estoy en reunión ahorita. Déjamelo ahí, por favor. Gracias. Bueno, disculpen ahí una vuelta. Ya. Bueno, yo voy a regresar aquí un poquito y voy a detenerme aquí. Entonces, por ejemplo, aquí está la parte andina, ¿no? Toda la sierra andina. Y aquí está Tumaco, que es la costa, ¿no? Pero pues a veces sabemos como reducir mucho las cosas y pensamos, bueno, Pasto, Tumaco, y en medio, ¿qué queda? Entonces en medio queda Ricaurte. Pedro Pablo Álvarez Velázquez. Y la gente lo cogieron así, decirme Tarucho, cuando decirme Taruchito, pero eso, todo el mundo me llama así, Perucho. Ahorita estamos aquí en una playita, estamos a la orilla casi del río Huiza. Ahí siempre la hemos vivido, ya era cuando antes era la carretera estrechita y ahí vivíamos en un ranchito. Ya sonaba la marimba, ya tocábamos nosotros, y que estábamos en la edad como de unos 8 añitos. Tocaba yo, mi hermano Mauro, mi hermano Homero, Orlando, Freddy, bueno, Freddy todavía en ese tiempo yo estaba pequeñito, y mi papá. El guabajo es un tema que vino de los indígenas, de los aguá. Ellos vinieron con su primera marimba aquí y el tema que tocaban ellos se llamaba aguabajo. Es como un ritmo
como de curulao y algo pues de ellos propios, ¿no? De los rasgos de ellos, o sea, sonidos pues prácticamente podemos decir únicos. Ellos solamente tocaban el instrumento que es marimba, ¿no? Tocaban dos personas, uno en bajo y otro en prima. Pues a un indígena una vez lo hice tocar, pero en bajo. Y entonces él me dijo, yo tocaba en prima, y dijo, el natural dijo, usted toca más bonito que nosotros, dijo, ese agua abajo. Toca más bonito, así tal bien acompasadito, digo, bien bonito. Nosotros aquí así nomás tocamos, digo. Y verdad, ellos los tocan distintos. Pero ya no, ahora los de ahora ya no. Los de antes, los indígenas de antes. Los que tenían, me lo dicho, marimba. El que cantaba era pues el abuelito Rubén, como diga usted, como hace por ahí unos 50 años de lo que murió, 50 o 60 años. La cantaba pues, pero nombrando a las hijas que tenía él. Entonces él ya comenzaba pam 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 pam. Máxima no está aquí, máxima anda en Tumaco. Soy la venía a bailar, Delfina vende guarapo y mi caramba y mi caramba, mi caramba y mi caramba. En ese tiempo se vendía guarapo a los de la recua. Los de la recua eran unos señores que venían de por allá de un punto que decían Oyama, Pupiales, Huachucal, Pumbal. Ellos venían y otros pasaban también para barbacoas con los caballos cargados, con las maletas que llevaban la plata para abajo. Y ahí se encontraban bien contentos la gente, les gustaba mucho, y ahí amanecían ahí, tomando su guarapo, comían sus avíos que traían, o a veces nos compraban también la yuca cocinada, y ellos ahí cargaban la cuajada, el queso, con ají, y él con eso comían y con eso amanecían. Yo me puse a mirar la marimba que tenía él, y ahí dije yo, pues aquí hay chonta, hay guadra, y dije, voy a inventarme yo hacer una. Me puse a hacerla y no podía darle, pues hacerla se la hacía, pues no la podía compasar, porque la compasada para final es duro. Y ya me tuve que darle recorte la tabla, puliéndola por un lado, por otro, hasta que la iba pulseando, hasta que ya daba el sonido pues una. Y de ahí ya iba colocando las demás, y hasta que yo cogía el término, lo cogía en cada octava, Y ahí sí ya me iba por escala, pero me demoré un tiempo para hacer la marimba. Bueno, dejémoslo hasta ahí. Voy a dejar de compartir. Bueno, espero que se haya visto así fluido y se haya escuchado bien, y con esto quiero responder a la pregunta de Claudia, ¿no? Ahí don Pedro nos dice pues que o sea, el abuelo de él cantaba y que bajaba gente de la sierra, ¿no? De la parte andina, bajaba hasta Barbacoas. ¿Por qué bajaba hasta Barbacoas? Porque Barbacoas era un centro minero muy importante pues en la época colonial. Había mucha gente con poder allá, entonces por el oro, ¿no? Y entonces se convirtió en un lugar que solo producía oro, mientras que la actividad agrícola pues estaba en la sierra, en Túquerres, en Ipiales, en Huachucal, en Cumbal, y entonces desde allá mandaban pues se comerciaba, ¿no? Estas mercancías se comerciaban, y como los viajes tardaban días o horas muy largas, entonces, ¿qué hacían ellos? Los recuantes lo que hacían era quedarse en las posadas. Las posadas pues eran tambos de madera donde las personas pues
les ofrecían, uno, hospedaje, y dos, pues su comida, y tres, pues ya como vimos al inicio del video, hay caña de azúcar en Ricaurte, porque es un clima templado. Entonces, ¿qué trae la caña de azúcar? La caña de azúcar trae panela, guarapo, chapil, bebidas embriagantes. Entonces, ¿qué pasa ahí? Lo que pasa es que ellos gustaban de quedarse en estos lugares, en estos sitios. Y aparte de eso, también por los lazos interculturales, que es una cosa muy importante en la escena, ¿no? Porque, o sea, la escena tiene que ver con esas relaciones tanto de músicos, de una audiencia y de un lugar, pero también hay lazos interculturales y translocales de un lugar a otro. Entonces, como vimos en el video también, pues ellos, o sea, los primeros marimberos de Ricaurte aprendieron fue de los indígenas del pueblo Agua. Bueno, y los indígenas del pueblo Agua pudieron haber aprendido de los afros, pero entonces ahí está lo intercultural, lo translocal incluso, de cómo, por ejemplo, pudo sonar una marimba en Barbacoa si llegó a sonar en Ricaurte, o en Tumaco, o en el Ecuador incluso y llegó a sonar en Ricaurte. Entonces, comenzaron a crearse estos espacios por ser un lugar de tránsito entre la sierra y la costa. Entonces, el acompasar, pues obviamente uno como público oyente, lo que va a esperar es una interpretación pues amena, ¿no? Uno no va a quedarse en un lugar donde los músicos pues no sepan interpretar sus músicas, tienen que estar acompasados los músicos, y entonces en ese momento en el que los músicos acompasan, pues amenizan y acompasan también el ambiente. Es interesante pues que don Pedro dice ahí que pues ellos aunque quisieran bailar no podían bailar, no se provocaba el baile porque, ¿por qué no se provoca? Porque pues esto de la cuestión de los recuantes o de los arrieros que iban de allá para acá, era una actividad pues muy masculina, ¿no? Entonces no se bailaba. Las que sí vendían guarapo eran las mujeres, ellas eran encargadas de trabajar esto de chapil, de cocinar el guarapo, de venderlo, ¿sí? Por eso el abuelo de mi maestro dice, pues Máxima no está aquí, Máxima está en Tumaco, Zoila venía, ¿no? Dice, entonces es todo ese asunto tiene que ver con ese acompasar. Entonces yo en mi investigación comencé pues a tratar, ¿no? Esto como el punto de inicio de la escena marimbera de Ricaurte, como un punto de inicio, después de que ya pues los caminos ya no son de caminos de herradura, sino que por ejemplo se construye hace justamente 100 años, se comienza a desarrollar la estación de tren que iba a comunicar supuestamente a Tumaco con el Putumayo y pues aquí a Ipiales hasta Popayán, o sea, tenían cruzar el país, ¿no? Con una vía del tren, pero no se logró, sino que llegó solamente hasta el Diviso, hasta una parte de la costa. Esta vía del tren, pues, llamó mucho la atención de la gente, llamó mucho, pues, el comercio, de alguna manera. Se construyó una carretera ya que no solamente tenían que pasar, pues, bestias de carga, sino que, pues, ya comenzaban a pasar carritos viejos que tenían que llegar hasta el Diviso, y del Diviso llegaban hasta Tumaco, y así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Después de esto, ya, pues, entra el proceso pues ya de la construcción de la carretera panamericana, entra la construcción pues de la carretera que comunica a Tumaco con la sierra, y obviamente pues van a llegar pues un público distinto, ¿no? Va a afianzarse mucho más el turismo, va a llegar a motivarse mucho más la gente a viajar, y en este paso se afianza mucho el comercio, en Ricaurte, y comienzan a surgir hoteles, comienzan a surgir restaurantes, no, ya no eran las posadas que recibían a las personas que venían en sus caballitos de carga, sino que ya comienzan a surgir pues como más un flujo vehicular y un flujo turístico, ¿no? Que pues no tenía que ver mucho con planes del gobierno, así como ahora los vemos con el turismo, sino que era un turismo muy afianzado por la misma gente. Y entonces una de las cosas más interesantes que he escuchado de Pedrito, dice, bueno, Ricaurte turístico, ¿por qué? Por la marimba, por el guarapo, dice, por el clima,
por los balnearios, porque pues había, el agua en esos tiempos era agua cristalina pura, donde uno pues se iba a bañar y todo. Pero más allá dice la gente también, o sea, ese aspecto de la gente, que antes la gente era honrada, bueno, etcétera. Entonces se convierte en un lugar ameno para visitar y entonces ahí se comienza a desarrollar este auge de la música de marimba. El hogar de don Pedro Álvarez, pues, es un estadero que se llama Marimba del 63, que en el 63 fue donde, en el año, pues, en el que él comenzó a administrarlo, y prácticamente fueron pues como desde esa época hasta los 80, 60, una época en la que pues el turismo era va y viene, va y viene, va y viene, y fue puchi que llegaba gente a bañarse, a comer, llegaba, o sea, en Ricaurte era una casa familiar que tenían 5 habitaciones, bueno, entonces vamos a arrinconarnos y a arrendar 3 habitaciones porque vienen los de la sierra, vienen a temperar, le llaman ellos, ¿no? Entonces ellos iban a temperar y eran los paseos de olla, era a nadar, a pescar, las caminatas, y también pues eran estos encuentros, ya no en las posadas, sino que eran los encuentros en la marimba o en las marimbas, que pues es una vaina interesante, que es o sea, la marimba es una palabra polisémica, que no solamente tiene que ver con el instrumento, sino que tiene que ver con estos lugares que eran pues bailaderos prácticamente de marimba. Entonces, hey, vamos a la marimba, está bueno allá en la marimba, vamos a tomar guarapa a la marimba. Entonces, así se comienza a desarrollar esta escena musical, ¿no? Porque como les dije, o sea, ya están los practicantes que saben acompasar, ya está los lugares que se dan por ser un lugar pues estratégico de comunicación entre la costa y la sierra, y además pues también se afianza esto del turismo. Entonces, en ese sentido, está una compasar pues ya como más que tiene que ver con un ámbito pues meramente social, ¿no? Y como dije, hasta ahí he llegado porque pues, o sea, ya poniéndose uno a profundizar un poco más en la cuestión de la compasar de la marimba de los aguá, por ejemplo, uno encuentra que, o sea, que ellos tocan música y uno tiene que bailar, es porque si no baila, el muerto se aburre, el muerto se aburre y el muerto, pues, o sea, en el ritual del cabo de año, por ejemplo, ¿no? Que ellos hacen una fiesta al año de fallecer una persona, ellos lo van a traer al cementerio, hacen un festín en la casa y lo invitan al muerto y lo llaman desde allá con música, ¿no? Entonces el muerto va ahí a la casa y el muerto, pues el espíritu del muerto, acompaña la fiesta, y si no bailan, el muerto se va pues es posiblemente que pues el muerto no atienda a pues a lo que la gente espera, ¿no? Que la atienda. Entonces, hay una compasar que ya sobrepasa esto de lo social, de lo humano, pero pues la verdad, pues no me atrevo a decir más porque falta mucho por investigar, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues esta compasar pues llega y transgrede un poco ese ámbito humano. No sé si haya alguna pregunta antes de seguir, o si de pronto Claudia quedó con alguna inquietud. No, Billy, muchísimas gracias. Muy chévere tu trabajo. Bueno. Juli. Hola Billy, hola a todas y Hola. todos. Yo quería preguntarte con qué temas o con qué ritmos tú sentiste que acompasabas mejor cuando tocaste o cuando repasaste o cuando estabas aprendiendo con tus maestros, o eso no depende tanto de los temas y los ritmos, sino más bien de la cuestión del repaso, ¿no? Del ensayar, de conocerse mejor entre ustedes y de pronto lograr una mejor comunicación musical, o pues si hubo temas con los que te sentiste más cómodo, o sea, que sentiste que acompasaste bien con ellos, y pues cuáles serían. Ya. Bueno, pues a ver, ¿qué te digo? Pues o sea, es una cuestión progresiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, bueno, ahora voy a hablar un ratico. A ver,
voy a hablar un ratico de los aspectos musicales. Entonces, musicalmente yo encontré pues que lo que se toca en la marimba de Ricaurte está muy relacionado, pues tiene mucho, está muy emparentado con el bambuco, con lo que conocemos como bambuco, que pues en el siglo XIX se convirtió pues en una música con un carácter nacionalista, ¿no? Entonces, la marimba y la música del Pacífico pues bebe de estos ritmos del bambuco, y entonces esto va en un 6/8 con, bueno, subdivisiones binarias y ternarias, pues que ya lo entenderán los músicos y que pues se podría explicar en, en- en otro lugar. Y pues, como te decía, es progresivo. Entonces yo lo primero que aprendí en el Q1 fue hacer esto. Tumpa, 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 tumpa. Dos golpes, ¿no? Y entonces con eso yo ya podía comenzar a compasar. Ya una vez uno domine la pulsación y los tiempos y logra compasar con ese acompañamiento sencillo, uno ya le puede comenzar a meter ya como el papa con yuca, por ejemplo, que ellos enseñan, ¿no? Pero pues, o sea, yo no podría decir que se me dificultó más o menos tal o cual ritmo, sino que eh, tiene que ver mucho con la práctica. O sea, si yo me ponía y tenía el espacio de practicar, yo al otro día de haberlo aprendido pude haberlo dominado, pero pues si no me ponía a practicar eso, pues difícilmente podría haberlo dominado. Entonces, más que depender del ritmo en sí o de la forma en que ellos tocan, pues depende mucho de la práctica, ¿no? Y de la perseverancia, sobre todo, que uno tenga al momento de meter de meterse en el asunto de la interpretación. No sé si te respondí con eso. Sí, sí, era eso, como la cuestión de, bueno, hay unos ritmos que son más fáciles de acompasar o todo tiene que ver con la práctica, independientemente del ritmo que se esté tocando y del instrumento que se esté tocando también, ¿no? Porque, por ejemplo, me contabas que con el guasá es mucho más difícil acompasar a la primera, porque pues uno cree que, bueno, se va a tocar fácilmente escuchando, pero se da cuenta que no, que también, pues ahí tiene que ver con las prácticas corporales. Claro, y es una cuestión que va de lo más simple a lo más complejo. Entonces, como te dije, por ejemplo, en el ritmo, en el Kun 1, por ejemplo, uno comienza con un tumpa, 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 e incluso ellos tienen ese referente lingüístico, ¿no? Y métrico para medir la música con vocablos o con onomatopeyas. Entonces, y después ya cuando uno domine eso, pues ya lo va complejizando y es un papa con yuca. Entonces, pero ya después, si ya dominas eso, pues puedes hacer repiques incluso mucho más complejos, ¿no? Que, o sea, doblarían o triplicarían. Y lo mismo pasa en la marimba. Entonces, por ejemplo, en la marimba, tocar una canción como, por ejemplo, La Guaneña, ¿no? Eso pues sería algo sencillo al hacerlo con una sola tecla, pero ya la dificultad comienza a subir cuando le pones dos. Entonces, y a veces se toca en octavas, entonces comienza a complejizarse más, pero pues depende ya de la destreza de cada persona al momento de interpretar el instrumento. Eso. Manfred tiene levantada la mano. Tiene que activar el micrófono que no se le escucha. No, no te escuchamos. Oh. ¿Qué podrá hacer? De pronto si sales y vuelves a entrar.
O la puedes escribir también si quieres. Mientras tanto, de pronto alguien más. Anímense a preguntar mientras Mafe se conecta. Listo, Ahí ya. creo que sí. Sí. Sí, era, no Bien. sé qué pasó, este mundo loco de la virtualidad. Estaba saludando, ¿cómo están? Todas y todos. Me encanta ver aquí a gente conocida y pues ya saludarte como antropólogo. No, gracias. Felicitaciones, muy bien por eso. Bueno, yo tengo como dos preguntas que te quiero hacer. Una va relacionado a lo que estabas comentando ahorita sobre los ritmos y yo siento que esto de los ritmos es muy difícil traducirlo, lo de la música, en palabras. Entonces, ahí quería preguntarte cómo hiciste para poder contarle a las personas que te van a leer y que entiendan los ritmos y que entiendan las diferentes formas de acompasar a través de las palabras, porque he visto pues que tú nos has mostrado es tocando y es distinto cuando uno escribe. Creo que es un poco más complejo. Entonces, bueno, quería preguntarte por ahí, ¿cómo hiciste para escribir? Y también te he leído como las primeras 50 páginas de la tesis y me gustó mucho la parte en que introductoria, en que hablas de cómo llegaste y como todo este lío que hubo con el COVID y cómo te tocó fraguar todos estos inconvenientes y dónde paraste, porque no ibas a llegar a Ricaurte, sino a otro lugar. Entonces me parecería súper chévere que chismosiemos cómo es ese momento en que un antropólogo o una antropóloga va a llegar y que no llega al lugar sino a otro. Es súper gracioso. Entonces, si nos quieres contar cómo es inicio, que creo que de ahí se desata todo. A veces la antropología es un destino distinto y extraño. Entonces, Bien. ahí quieres cómo hablar. Bien, bien, muy bacanas esas preguntas. Se me, pum, esta que está ahí. Bueno, la cuestión rítmica, ¿no? De cómo escribir, pues, bueno, utilicé, o sea, estas onomatopeyas o estos vocablos con los que ellos pues identifican o hacen referencia a los ritmos, son dados por ellos mismos, ¿no? O sea, ellos mismos dicen, entonces, por ejemplo, un músico de conservatorio te diría toque en 6/8 haciendo acento en la segunda pulsación o en los primeros pulsos. Entonces uno queda como así, bueno. En cambio ellos dicen, vea, papa con yuca, vea, esta es la papa, y esta es la yuca. Entonces, vea, papa. Entonces ellos lo explican más fácil, lo entienden más fácil, lo interpretan más fácil. Y al momento de escribir, pues tienes que llegar hasta allá. Yo lo que hago es explicar esto, que la métrica lingüística que uno utiliza pues, en el lenguaje se vuelve como hay como una analogía con la métrica musical, ¿no? Pero pues tampoco es que sea como estrictamente así, que siempre se toque papa con yuca o siempre se toque esto, no, sino que cada músico, pues como te digo, ya domina una cosa y le pueden meter su estilo propio, entonces pueden haber vocablos que uno ni siquiera entiende. Hay un profesor que se llama Héctor Tascón, es de Cali, él lleva varios años investigando las músicas de marimba y me parece, o sea, él es músico académico y me parece muy bonito el detalle que él tiene porque él, o sea, desmenuza totalmente toda esta música tradicional con su conocimiento académico, pero él les da a ellos pues como la relevancia. Entonces dice, por ejemplo, ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío, o dele duro, o otras onomatopeyas que no recuerdo ahora, pero son como estrategias más que todo, ¿no? Son como estrategias para el aprendizaje. En el momento de escribir, yo lo que hago es, pues, decir eso, que hay una referencia entre la métrica lingüística y la musical, y aparte de eso, pues también tuve que vincularme con un músico, pues, ya entendido, estudiado, y le dije, vea, hombre, quiero que me escriban esto en una partitura, porque pues puede que a uno lo lean músicos y entonces un músico va a decir, bueno, y este papa con yuca, ¿qué? Y la partitura, ¿qué? Entonces, esa es una de las cosas más difíciles que a mí me tocó, fue por eso, porque no, o sea, hubiera sido una investigación mucho más rica si uno tuviera esa formación musical
necesaria para hacer ese tipo de investigaciones, pero pues yo hice en ese sentido, pues hice lo que más, o sea, lo que más estuvo a mi alcance. En el otro caso, pues que es la llegada a Ricaurte, es un proceso complejo, ¿no? Porque por el COVID sobre todo, pues sería hasta chévere, ¿no? Ponerse a hacer como un rastreo de trabajos de campo que se hicieron durante el COVID, a ver a dónde llegaron y qué pretendía cada uno. Pero bueno, en mi caso, pues es, pues la verdad no recuerdo si estaba angustiado, ¿no? Pero a veces yo me tomo todo con mucha calma, pero lo primero, o sea, de las primeras cosas que pensé fue porque ya no podía trabajar con los AGUA, que era con las personas que yo quería trabajar en el Diviso, y pues no había decidido todavía trabajar en Ricaurte, pero ya había tenido yo pues en Ricaurte mientras estaba ahí encerrado, porque no valía la pena estar encerrado, me fui a trabajar con un tío, acompañándolo en la ganadería, entonces me fui a acompañarlo allá y entonces claro que que se me cruzó por la cabeza, dije, oye Billy, ¿por qué no te haces una antropología sobre las vacas, por ejemplo? No, pues no sobre las vacas, sino sobre el trabajo con las vacas, ¿sí? Sobre el trabajo pues ahí ganadero y sobre esto. Y realmente pues yo escribí varios, o sea, tengo varias páginas de diario de campo así porque pues dije, ¿qué tal que me toque y a la final yo no tenga anotado nada de lo que aprendí? Entonces, a punto, pero pues ya pude haberlo hecho, pero pues como dije al principio, dentro de mí pues está como ese interés por estudiar la música y si no hubiera sido ahí con la familia Álvarez, posiblemente hubiera buscado otros marimberos que pues estén dispuestos a abrirme la puerta de su casa y estén dispuestos a escucharme. Otra de las cosas que se me dificultaron al momento de investigar es que pues uno piensa, ah, qué chévere la música, listo, investigamos música y qué bacano, no, o sea, investigar músicas tradicionales es unir distintas prácticas, entonces ellos son, o sea, en la construcción de la marimba nomás te das cuenta, ellos construyen su propio instrumento, o sea, los bombos, sus propios instrumentos los construyen. ¿Y qué tiene que hacer uno para saber cómo construir sus instrumentos? Pues tiene que saber de prácticas agrícolas, ¿no? Y entonces esa fue una de las dificultades que yo tuve porque no solamente estaba tratando con músicos de tiempo completo, como uno piensa que son los artistas o los músicos, sino que estaba tratando con campesinos. Entonces uno llegaba a la casa de los maestros y les decía, hey, no, dice, tengo que ir a cortar unas cositas que están por ahí abajo. No, entonces la música casi que no, ¿no? ¿Sí me entiendes? Entonces habían muy pocos momentos en los que de verdad ellos querían hacer música con uno si uno pues los provocaba. De lo contrario, pues a mí me tocó también, me tocó coger, ponerme botas, ir a ayudarles a tumbar árboles y ahí de vez en cuando, bueno, le decía, ¿y cómo aprendió usted? ¿Cómo aprendió su abuela? Entonces, ahí era mejor porque se charlaba trabajando y uno les ayudaba a trabajar y mejoraba la empatía, mejoraba la comunicación, que si uno llega y los arrincona en una silla, en una mesa y les comienza a hacer preguntas, pues, y que ellos estén pensando, oh, hijo de puchica, llora, y tengo que ir a trabajar, y este man, ¿qué? ¿Cuándo va a dejar de preguntarme cosas? O algo así. Entonces tocó es compartir eso, ¿no? Lo musical con lo agrícola, con lo campesino, de alguna manera. Entonces, esa es una dificultad, pues no grande, pero sí fue una dificultad. No, pero genial, porque creo que eso es lo que muchas veces nos dijeron en las salidas de campo, que para investigar hay que trabajar y que es necesario, se tiene que trabajar y cuando uno llega se da cuenta que era así. Pero muy genial lo que hiciste y muchas gracias por estar compartiéndolo el día de hoy. No, gracias a ustedes por asistir, gracias a ustedes por asistir. Bueno, de pronto alguien tenga algo más que decir, si no, pues continuaré llegando. Bueno, hasta que alguien se anime, ¿no? El video que les acabé de mostrar, para los que lo vieron, es un video que hace parte de un proyecto que sacamos. Y ese proyecto lo sacamos con el grupo de la familia Álvarez, con dos intenciones, ¿no? Una, de formar a los niños, porque, o sea, realmente esa es una primera sesión que se llama Agua Abajo, como se llama la canción,
La idea es construir historia, construir biografía e historia del pueblo a partir de las canciones. Entonces encontramos la historia de la canción, encontramos la historia de vida de cada persona, pero también encontramos de alguna manera la historia del municipio de Ricaurte. Entonces, cómo sonaba esa canción antes, ¿no? Y aparte de eso, también tiene un componente formativo, que es enseñar a los niños cómo se interpreta esa canción. En este asunto voy a dar un salto gigantesco, ¿no? Hasta la actualidad, y después me regresaré un poco porque, bueno, hay un asunto importante que es el conflicto armado, ¿no? Es interesante hablar de eso porque, como dije, o sea, había una actividad turística en Ricaurte en la que confluía mucha gente de la sierra, de la costa del Ecuador, de toda parte, pero esto se merma cuando entra el conflicto armado a Colombia, que es en los 90, bueno, finales de los 80, principios de los 90, comienza a entrar el conflicto armado y de alguna manera rompen el tejido social, ¿no? Las personas indígenas son amenazadas ya, ¿no? Comienzan ya a trabajar en lo que es los cultivos de coca, comienzan a haber desplazamientos, comienzan a haber atentados, entonces Ricaurte se convierte en una zona roja que pierde este auge turístico y también esto afecta a la actividad musical del municipio. Ya la marimba, pues, o sea, los maestros tocan es más que todo es porque ahí está la gente y no tanto por la gente, sino que porque, o sea, la música también se convierte en una manera de sustento, porque entonces sí, llega una persona y bien, la entretenemos y esa persona va a comprar una botella de guarapo, si le tocamos música bien bacana y la hacemos bailar, se compra otra botella de guarapo, si le seguimos tocando bien, la hacemos sentir bien, se amanece tomando, entonces eso que va a implicar ingresos económicos. Entonces, lo que hizo el conflicto armado fue debilitar esto, debilitar ese tejido social que había pues con la música y el turismo, y pues ya con los acuerdos de paz que se firmaron hace como 5 años, creo, o 6, se crean, ¿no? Se crean planes como para restaurar este tejido que se perdió en estos municipios, bueno, más que todo en las regiones que están en la periferia de Colombia. Entonces, ahí está lo que hace parte del PEDET, que se llaman los planes con enfoque territorial, y son pues como proyectos que tienen que ver mucho con restaurar el tejido social, con restaurar los procesos económicos, con restaurar los procesos culturales de estos lugares que pues han sido afectados por el conflicto armado, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos en blanco, está lo que en la imagen que les estoy compartiendo, en blanco está pues lo que no ha sido afectado por el conflicto armado. Si nos ponemos a pensar en Nariño, casi la mitad o más de la mitad del departamento pues ha sido afectado por el conflicto armado. Entre ellos pues está Ricaurte, que queda por aquí, y, pues eso ha hecho pues que de alguna manera entre como cierto interés por restaurar, ¿no? Ese tejido. Y en ese sentido, pues se han creado planes económicos que pues brindan trabajo a las personas, fortalecen el tejido social, y en el ámbito cultural, pues en el que yo he estado metido y en el artístico, pues también se pretende hacer eso. Entonces, el video que les mostré hace un momento, pues hace parte de un proyecto que tiene como finalidad eso, regresar a hacer un poquito de memoria, no para uno ni para los maestros, sino para el mismo municipio, porque yo tengo 24 años y la verdad yo no conocí este auge de la marimba, yo no, o sea, yo sí iba a Ricaurte obviamente porque tengo familia y todo, pero no sabía pues que, o sea, había tanto turismo ahí, tanta confluencia, porque cuando yo nací ya había llegado la guerrilla ya y ya estaba en problemas esto, y entonces los niños que vienen después de yo, por ejemplo, los que nacen en el 2000, 2010, entonces van a estar, o sea, mucho más alejados de esto de la música. Entonces, la idea es como seguir fortaleciendo esta actividad cultural, musical sobre todo, y pues también tener ese impacto social en las personas, ¿no? Que me parece lo importante, pues más allá de la música en sí misma, como ese impacto en las personas, que se puede lograr desde cualquier trabajo, pero pues en mi caso
yo lo hago desde la antropología. Eso es. Voy a dejar de presentar aquí. Hola, les acabo de mandar como un cuestionario para la asistencia para que por favor nos colaboren con eso. Y si tienen preguntas, inquietudes, algún comentario, pueden levantar la mano o abrir el micrófono. Una imagen que me gusta mucho y es el mural, una foto de un mural que tú tomas en donde aparece una mujer, agua, ¿sí es agua? Sí, doña Teresa es. Tú le dices, pues al principio la nombraste como champa, no sé bien el término y quisiera saber por qué. Es que Ashampa, pues yo creo que se pronuncia así. Ashampa es la traducción de mujer en lengua wabit, entonces Ashampa agua, mujer agua, sí, Ashampa agua, gente mujer sería ahí, Ashampa agua. A los niños les dicen paispas. Pero el trabajo ahí con el pueblo agua es un trabajo pues que queda todavía mucho por hacer todavía. Es, pues uno se encuentra con varios conflictos, ¿no? Pues también al intentar investigar estas músicas, porque, por ejemplo, como la expectativa de uno como antropólogo, ¿no? Como investigador sería sumergirse como en estos rituales, ¿no? Y estar metido en un ritual de curación, estar metido en un ritual, sí, pero así como pasa el tiempo, pues también van llegando hospitales. Entonces, bueno, alguien se enferma, no, ya no lo curemos de la forma tradicional, sino que mandémoslo al hospital. Y entonces, ahí uno, ¿qué hace? Entonces, uno se encuentra con esas dificultades al momento de querer investigar, pero pues no son para nada un obstáculo, puede ser un medio para llegar a otras cosas también, ¿no? Eso. María Fernanda pregunta cuáles son tus planes y que si vas a seguir trabajando en Ricaute o qué. Pues ahora, ¿qué estoy haciendo? Ahorita, pues, estoy trabajando con el grupo de ahí de los hermanos Álvarez, pues he estado trabajando con el Ministerio de Cultura, con algunos proyectos que hemos mandado, con el fin de hacer cositas, ¿me entienden? Más que con el interés de solucionar algún problema, es con el fin de hacer cositas, de dejar algo para que quede. Entonces, en agosto terminamos un proyecto, quedó un video, quedó un informe de investigación también y quedó una cartilla para los niños para que pues se enteren un poco sobre la marimba. En este momento estamos en otro proyecto también, que es el que les acabé de mostrar. Son 4 sesiones en video que se van a hacer con el interés de hacer pues 4 canciones y entremezclar todo esto, ¿no? Con un interés holístico, de decir, no, bueno, esto no es música, sino que esto implica muchos más aspectos musicales, sociales, culturales, ¿no? De cada persona y pues seguimos trabajando con esto. La verdad, pues mi aspiración o los planes que yo tengo es hacer lo que la pandemia de alguna manera lo impidió, que es trabajar con el pueblo agua. Ojalá lo pueda hacer el año que viene, porque pues es un asunto que quedó como ahí medio en el aire, y entonces sí me gustaría seguir investigando y seguir trabajando en ello. Y ya hay más planes, pues seguir dándole a la marimba, hacer música y, y trabajar, crear, es lo que me gusta. Ahorita que hablaste de las sesiones, de las 4 sesiones, ¿en qué te basaste para escoger los ritmos? O sí, la música de las 4 sesiones. ¿Son los que más tocan o hay muchos más y fue algo más aleatorio?
Sí, en parte porque son los que más se interpretan y en otra parte porque tienen una relevancia pues también histórica de esos temas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el del agua abajo, que fue el que acabamos de ver, es un tema que ellos toman de los repertorios de la marimba guá y es como, por eso mismo, la primera sesión es como el primer encuentro que hay entre los mestizos y los indígenas a partir de la música. Y después, por ejemplo, vendrá en la sesión 2 vendrá la guaneña, ¿no? En la sesión 3 vendrá otra canción y la otra canción. Pero esas canciones nos pusimos de acuerdo con los músicos y, y pues intentamos así escoger esas canciones porque nos dan un hilo conductor para desarrollar la historia del municipio, la historia de vida y pues también son canciones fáciles de tocar, fáciles de interpretar para cualquier niño, que también es otro de los objetivos, ¿no? que se tiene. Claudia. Billy, yo tuve que retirarme un ratitito y no sé si de pronto entre la conversa hablaste sobre mujeres marimberas, o sea, hay mujeres que toquen la marimba ya y bueno, eso, tenía como esa duda nomás. Mira que sí, pero es como más, o sea, es que es interesante, ¿no? Pues uno no puede decir, o sea, yo diría que sí, siempre y cuando haya recorrido cada resguardo y en cada resguardo de cada 5 marimberos pues de cada 5 intérpretes, mejor dicho, sean 3 marimberas y 2 marimberos, o sea, sean mayoría, pero no, la verdad no me he dado ese recorrido y pero en el sitio en el que estuve en el Diviso, y en el resguardo Tortugaña Telenví y en el resguardo El Gran Sábalo, encontré esa característica que es bien importante, que es que hay mujeres marimberas. En los mestizos no se ve mucho eso, ¿no? Se ve como más como esa segregación de decir, no, el hombre es el que toca marimba y la mujer no, aunque, por ejemplo, vimos a Gabrielita, que ella ya está tocando el cununo y ella está educándose también en la marimba, está aprendiendo. El grupo Son del Huiza, también de ahí de Ricaurte, también está en un proceso formativo y tiene una intérprete marimbera, pues, del pueblo Aguá. Los afrocolombianos también están en procesos, pero, o sea, yo podría decir que es como un asunto como más actual, ¿no? Yo creo que es como más actual. Yo creo que antes, o sea, llegaban, por ejemplo, a Ricaurte, listo, bueno, llegaron tales personas, yo voy a tocar la marimba, usted vaya a cocinar y atiéndalos y déles la comida o véndales guarapo o tin, 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 y listo. Entonces, en ese sentido, yo lo pienso así, pero es interesante eso, que estén ingresando pues intérpretes mujeres a la música, me parece un asunto muy bonito también, pues que se podría investigar desde el género, pues también, ¿no? Que tanto le gusta la antropología. Pero en la comunidad agua sí las hay, ¿cierto? Sí, claro, sí hay mujeres, pero no puedo decir, o sea, que hay más marimberas que marimberos. Yo conocí marimberas y ya, pero no me atrevería a decir que hay más. Hay una tendencia, sí, a que las mujeres participen más libremente en la música de marimba y hasta ahí, pero eso viene, como te digo, o sea, eso viene como con estas políticas, ¿no? Del multiculturalismo desde los 90 que dicen, no, eso se tiene que recuperar, hagamos unas escuelas. Bueno, y las escuelas, entonces una escuela sí tiene que ser mixta, pues, porque si no, una escuela que sea solo masculina, entonces ahí se va, pues, como viendo estos asuntos del género en las músicas de marimba, que es muy interesante. Yo, o sea, personalmente, yo en los agua conozco solamente marimberas, no conozco marimberos. He tenido ganas de conocer por ello un marimbero que, pues, incluso él habla, él es uno de los pocos hablantes que todavía utiliza el aguavit para comunicarse, pero no me he podido contactar con él. Pero prácticamente mis maestras fueron mujeres, entonces ahí está, por ejemplo, sería ponerle en la tesis, ¿no? Maestras indígenas y maestros mestizos, porque pues así me sucedió a mí. Mm. Ay, qué bonito eso. Sí, Qué bonito que hayas conocido marimberas allá con los sí, agua.
y la mujer, o sea, tiene ese papel prácticamente de la reproducción cultural, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el hombre es el que va a la montaña, va a trabajar, se pierde todo el día, ¿no? En cambio, la mujer es la que está con el niño, le enseña a hablar la lengua wabit, le enseña las costumbres, le enseña esto, y pues si sabe tocar marimba, pues obviamente le enseñará marimba. Entonces, la mujer es, o sea, una persona importante en la cuestión de transmitir y de reproducir la cultura. O sea que esa marimba en los aguas se aprende como el tejido o así también en, en otras comunidades, por ejemplo, por decir, allá se lo aprende, no sé, como en la cocina, mientras se hace las demás labores, se va aprendiendo la marimba. ¿O qué? Mm, Pues la marimba siempre está ligada como a eventos como festivos o públicos. Entonces, hey, hay un cumpleaños, listo, vamos al cumpleaños. Hay una marimba. Si no hay una marimba, no se toca, se pone música de equipo. Ah, pero si hay una marimba, hay alguien que toque marimba, listo, se toca. Entonces ahí están las niñas viendo cómo se toca y se da ese espacio en el que ellas pueden llegar libremente a querer interpretar lo que escucharon. O también, por ejemplo, Lady Pai, que es una amiga que conocí en el Diviso, ella trabaja y yo creo que hoy o todos los días de la semana ella da clases en una casa comunitaria que construyeron hace poco y tienen una marimba ahí colgada. Ella se compró una marimba que la compró en la frontera ahí con el Ecuador, por ahí por Chical, yo creo, y ella la donó porque pues es una gestora cultural muy importante. Entonces se dan espacios así. También la escuela, ¿no? En las escuelas hay colgadas marimbas, pero no hay planes educativos pues así contundentes como para decir, hey, de aquí a un año le enseño tanto a un niño o a una niña y en un año ya tenemos un nuevo marimbero que toque al menos unas 3 canciones. No, no hay como ese seguimiento, es como, si hay una marimba, bien, ahí hay alguien que toque, vamos a verlo, listo, ya toca, a ver, enséñenos algo y ya, hasta ahí llega. Es como más meterle ese sentido de la agencia también, ¿no? Que del que habla la antropología, que los niños mismos se convierten en agentes de su propio aprendizaje. Gracias, Billy. Bueno, con mucho gusto. Que activen las cámaras, ya estamos bien poquitos aquí, conversen. Sí, estamos 3, 6, 9 estamos. ¿Qué dice el Duan Camilo López? ¿Qué más, Billy? Yo tengo Bien, como bien. varias duditas, viejo, me haces pensar como muchas cosas. Y quisiera también pues que me aclararas algunas, ¿no? Claro. Siento que sospecho como que esto de el acompasar tiene mucha relación con un término muy bacano, que de ahí se derivan varias cosas también, que es el que tú mencionabas, que es el temperar. Cuando pues uno lo conoce acá como cuando vienen los de la sierra a temperar al huaico, ¿no? O a pasar sus vacaciones, pero yo pues creo que también esa palabra debe tener como mucha relación, asociación a lo que tiene que ver con tempo, ¿no? Con el tempo, con tiempo, y en ese sentido también con el clima, con la temperatura, con el temperamento de la gente, con el temperamento de las cosas, y en ese sentido, Ingold, sí, y en ese sentido, pues me hace pensar que el temperar es como la cosa antes que está del acompasar, o sea, como que el acompasar es el resultado de temperar, más bien. Pues yo lo pensaba así porque pienso que, por ejemplo, sí, como el temperamento de la gente, el temperamento de la marimba también, pues cuando van a Ricaurte, vienen acá al Huayco, pues como que el ánimo de la gente también cambia porque el clima es abrigado, ¿cierto? Y en ese sentido, pues cuando el ánimo cambia, la gente se acompasa también. En el sentido también de la temperatura, por ejemplo, siento que tiene que ver como con el clima también, de Ricaurte, de Mayama, y en ese sentido, pues como las palmas de chonta que se cortan, ¿no? Tienen que tener también una temperatura y un día, me imagino, que para cortarlas, o un momento exacto para cortar ese tipo de maderas, ese tipo de palmas. Entonces, siento que también ahí se acompasan cuando los maestros
fabrican estas maderas de la marimba, ¿no? Como que toda esa correspondencia del temperar y del acompasar, cuando ellos majan y cuando ellos lijan, me imagino pues que es así la fabricación, crean esos sonidos que se acompasan también con el trabajo, ¿no? Entonces me parece muy, muy chévere. Y pues no sé si tenga que ver o tenga relación, pero como que esas asociaciones me hacen pensar un poco por ese sentido, y quisiera pues que me aclares un poco si va por ahí también o si puede ser. Y la otra duda es un poco musical, ¿no? La marimba, como miraba en una imagen, está como de un la a un la y todo es como plano, ¿no? Todo cromático. Y tenía la duda si en la música de la marimba, pues cómo implementan los medios tonos o los semitonos, los sostenidos y los bemoles, si fabrican como otra mini marimba o simplemente es como está basada en una escala no más. Y eso, Ili, por ahora. Listo, bacanísimo, bacanísimo. Te iba a interrumpir, pero preferí escuchar la otra pregunta. Sobre la primera pregunta del temperar es bien bacano porque una vez, es que verá, ¿no? Es curioso, ¿no? Que los maestros, pues como los miraron ya son mayorcitos, ellos ya van para los 80 años. Y ellos pues una vez pregunta, ¿y la marimba qué piensa usted? No, dice, ahorita ya estamos descansando. O sea, ellos en la edad que uno tiene, por ejemplo, en unos 30, 40, o sea, ellos fueron como decir estrellas de rock y municipales, y puchica, y bien tesos, ¿no? Y, pero en esos tiempos, entonces ahora ya poco practican, como le decía a María Fernanda. O sea, a mí para aprender de la marimba me tocó ir a echar machete y meterme por allá porque el maestro, o sea, si no hay gente, si no hay turistas, si no hay quien le compre guarapo, pues ¿para qué va a tocar marimba? Esa es una de las cosas tristes que uno encuentra entre la diferencia entre un artista que es de una zona rural, un campesino, a un artista pues que ya está metido en otras cuestiones, ¿no? En otras prácticas. Entonces, una de las cosas para meterme ya con el asunto de la temperatura, el maestro decía, bueno, voy a intentarlo decir como él decía, ¿no? ¿Cómo era que decía? Una vez hicimos una grabación en la terraza de ellos, ¿no? Esa grabación está registrada ahí en YouTube. Y ya acabamos la grabación, no, acabamos la canción de tocar, y el maestro decía, jueputa, dice, si uno no toca esas putas tablas se enfrían, dice, uno tiene que estar tocando para que esas tablas se calienten, dice. Y entonces yo le digo, ¿cómo así? ¿Se calientan las tablas o qué? Sí, dice, o sea, usted estése tocando una media horita por ahí, dice, y las tablas se calientan. ¿Y cómo se calientan? No se calientan en el sentido térmico, ¿no? Porque uno pensará, hijo de puchica, ¿cómo se calienta la tabla? ¿No? Pero sí se calientan en el sentido de que mejore el sonido. Y entonces ahí está como una duda, ¿no? Entre, bueno, ¿qué es lo que se calienta realmente? ¿Es la marimba? ¿O es lo que estaba diciendo, el temperamento, el carácter de la persona? Porque, o sea, personalmente a mí me ha pasado en la guitarra que yo cojo la guitarra 5 o 10 minutos y ya, hasta ahí llego, y a veces hay que me aburro y ya no quiero seguir tocando, pero hay veces que toco la guitarra y la agarro media hora y después de media hora me da ganas de seguirle y todo se vuelve más fácil, y como que sí, uno como que hace ese calentamiento, pero no es necesariamente de temperatura, sino como de temperamento. Y pues una de las cosas que yo desarrollo un poco en la tesis es como esa fusión entre el instrumento y el cuerpo humano, pues que no están separados, uno piensa, el instrumento por allá y yo por acá, no, sino que al momento de interpretar, pues o sea, existe como esa unión entre el cuerpo, el instrumento mismo se vuelve una extensión del cuerpo. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí habría una relación entre entre el temperar y el acompasar, ¿no? Que habría que desmenuzarla un poco más. Yo el temperar realmente lo conocía como ese, o sea, yo lo había pensado simplemente como ese carácter, pues, turístico, ¿no? De ir a tomar el solcito y ir al clima caliente y ya. Pero pues pensándolo como lo dice Dubán, pues claro, porque es que uno va a clima caliente y el temperamento de uno también cambia, uno como que se vuelve más alegre, como que está como más, sí, y es que es igual que el licor, ¿no? Cuando uno se toma unas copas, lo que hace es subirle la temperatura al cuerpo, entonces esto va a generar el comportamiento, pues, que
que uno no lo tiene cuando no está temperado. Entonces, en ese sentido, sí. Y sobre la construcción, eso pues se me pasó decirlo, pero pues está escrito en el trabajo, y es que sí, pues, o sea, como dije, ellos son campesinos que hacen música. Entonces un campesino que hace música obviamente sabe trabajar la tierra, y entonces para construir un instrumento duradero, pues tiene que saber la época en la que la madera pues está en sus condiciones para ser cortada, que es en luna menguante, cuando la savia de la planta pues baja a las raíces y no está acumulada en la parte de arriba, en el tallo o en las hojas. Entonces eso hace que el proceso de secado sea más rápido, e incluso hace pues que no le entren polillas o gorgojos o otras plagas ahí a la madera y que la dañen. Entonces tiene que ver con esas prácticas agrícolas también y eso. Y sobre la pregunta de los semitonos, es que sí hay semitonos. Por ejemplo, la marimba, por ejemplo, esa marimba que tengo aquí es una marimba diatónica. Comienza por mi. Entonces, un semitono sería aquí mi. De mi a fa hay un semitono. Mi, fa, sol, la, si. Y de si a do hay otro semitono. Entonces habrían únicamente dos semitonos en la marimba diatónica. Bueno, dependiendo de las octavas. Lo que pasa es que eso depende de las canciones. Por ejemplo, esta marimba pues permite tocar canciones tradicionales y repertorios pues típicos de allá del norte, ¿no? Pero por ejemplo, si uno ya quiere entrarle a una salsa o a la música Vivi, qué pena, te interrumpo. No, entonces necesariamente necesita otros tonos, necesita otros tonos o otras habilidades que no la tiene esta marimba. Entonces hay una tendencia en los últimos años de que los marimberos ya están diseñando y interpretando y perfeccionando. Vivi, te escuchamos un poco mal, no sé si ¿Cómo? soy solo yo. De pronto, No, suena robótico, que suenas sí, como robot. de pronto tienes conectado el audio, asegúrate de se escucha como raro. Yo también los escucho entrecortados. Ahí, Es mi internet de pronto. ¿Ahí me escuchan mejor? Entonces, que por ya la necesidad de innovar en otros repertorios, de innovar en otras canciones, con otros estilos musicales, pues sí se ha tomado la marimba cromática, que es prácticamente es como tener un piano. Sí, es como tener un piano, pero pues no lo puedes tocar con tus 5 dedos, sino que se lo toca con 2 baquetas o 4 a veces. Hay gente, yo conozco gente que lo que hace sí me escuchan bien, ¿no? Sí. Gente, una vez miré un marimbero que lo que hace es ponerle plastilina a la tabla, ¿no? Y es bastante bacano porque en la construcción de la marimba lo que se maneja es la dimensión de la tabla y el volumen. Entonces, por ejemplo, tienes la tabla ahí, pero, por ejemplo, le pones un pedazo de plastilina, y al ponerle un pedazo de plastilina y que quede compacto, entonces la plastilina se vuelve parte de la misma tabla y le cambia el sonido. Entonces ahí suena con plastilina, y ahí suena sin plastilina, y ahí con plastilina. No sé si se note la diferencia, pero entonces eso pasa. El problema de eso es que es fácil, pero el problema es el juco. O sea, porque, como dije al principio, cada juco está diseñado para que suene con su tabla. Y si vos le cambias la tabla o le cambias el tono de la tabla, pues vas a tener que cambiar el juco. Entonces, ese es el problema de la marimba diatónica. Pues no es un problema, pues ya ahí cada quien depende de lo que quiera hacer. Si no, no se vuelve un problema. Espero pues haber aclarado algo, viejo Camilo. Sí, gracias, Billy, muy interesante. Vale, no, gracias a ustedes por el interés, pues. con este comentario también me hace acordar pues de cómo se relaciona también la naturaleza, ¿no? Con los sonidos.
Entonces se menciona que las chicharras cantan sin cesar en las tardes despejadas y los grillos cantan pues ya en la noche. Entonces es un ambiente también que creo que hace parte de esa escena, de ese contexto y pues la audiencia que sería pues como persona que vaya a temperar y, y confluyen tantas cosas, ¿no? El acompasar, no sé, encuentro mucha relación entre los conceptos que mencionas en el acompasar, el musical, y hay otro que es la trasvaluación. Entonces, cuando esta trasvaluación la entendí como cuando están los músicos tocando y hay tanta, hay- sí, encuentro como una similitud en los términos de acompasar, el musical, y hay otro que es la trasvaluación, y el último lo entiendo como esa conexión que sienten los músicos al estar tocando y conectarse con la mirada y saber en qué tiempo terminar una canción, ¿no? Entonces, no sé si estos podrían tomarse como sinónimos. El musical, el acompasar con el musical, sí, pero hay una cosa interesante, por ejemplo, es que el musical nos dice que es lo que ocurre en la actuación musical, ¿me entiendes? O sea, ya tiene que haber música para que haya el musical, pero para que haya el acompasar no necesariamente tiene que haber música, porque antes de construir la marimba ya se está, o sea, antes de tocar la marimba ya se está compasando una tabla con otra en la construcción, entonces el acompasar antecede a esa actuación musical que nos dice el música. Eso, en ese sentido. Y ya pues el resto de la transvaluación y del otro pues ya tiene que ver con la actuación musical de por sí, pues ya necesariamente. Dale, gracias. Vale. Billy, pues muchas gracias, ¿no? Yo también me tengo que ya retirar, creo que ya son buenas las Sí, no, preguntas que te han hecho y bonito el trabajo también que has hecho allá en Ricaute, bien bonito, la verdad. Ojalá sigas trabajando y compartiéndonos más cositas para más adelante. Y nada, pues muchas gracias a las chicas también por la invitación, por el espacio y qué bonito, ¿no? Ojalá se animen para la próxima a preguntar más, a chismosear más, que para eso es este espacio en últimas, ¿no? Gracias, Billy. gracias a ti, Claudia, por el interés y por el acompañamiento. Qué bonito que se den estos espacios. Y no, pues yo con gusto, ya si hago más cosas, ya les compartiré con mucho gusto. Bonito verlos. Sí, faltan pues 5 minutos. No sé si alguien más se anime a preguntar, a conversar este resto de tiempo. Igual, ya estamos poquitos, entonces no sé si vamos. Ve, Diego Hola, Cheylan. Hola, Billy. Soy Ah, yo. Te iba a decir que cuando me invitas a Ricaute. Cuando nos invitas a todos. Salí de campo en una materia de antropología para Ricaute con Billy. cuando sea profesor de antropología. ¿Cómo así, Billy? No, O sea, cuando mentira. yo ya no está en la universidad, significa. No, mentira, no, sí, cuando quieran, vengan, de una. Es bien bonito. Mm, el 11 Y hay un festival aguanta mucho como escucharte. pasado mañana hay un festival de la marimba en Tumaco. Ahí verán si caen. En Tumaco. Se aguanta el resto. Está muy No, chévere de todo una. ese trabajo. Sí, bacana. Ay, frío no hace, pues, entonces se puede a uno tomar guarapo. acomodar por A tomar ahí. guarapo, a escuchar música, hoy a chupar calor, sí. Sí, claro, a temperar. Qué bacán. Y vas a seguir, o sea, como mientras en este tiempito, como siguiendo, investigando un poco más, o sea, bueno, de manera un poco más suave, no rígida, así como implica una tesis, pero sí como averiguando cositas y hablando con la gente. Sí, pues es que yo creo que parte de ser profesional tiene que ver con
estar uno actualizado del asunto, ¿no? Entonces uno tiene que estar al tanto de las cosas que pasan y también pues tiene que ver el profesionalismo con esa autonomía, ¿no? Pues también de que no te digan qué hacer, sino tú saber qué hacer y cuándo hacerlo. Entonces, en ese caso, pues ahí ya sería un dato ya pues un poco más personal y sí, o sea, académicamente yo tengo pensado seguir investigando sobre la marimba guá, pero ya laboralmente posiblemente se me abra, ya pues que ya tengo el título de profesional, se me abran las puertas para trabajar con un contrato pues directamente con estos cabildos agua, entonces ahí es como que se mezclan estas cosas y pues hay que aprovecharlas, ¿no? Entonces, en ese sentido sí, y me interesa seguir pues también y hacer hartas cosas, pero no sé si alcance el tiempo o la cordura para hacer todo eso. La cordura principalmente. Mm. Ah, bueno, está bien, súper. Pues ojalá pueda seguir trabajando y que pueda seguir contándonos sobre este lado del país que supongo que muy pocos conocemos. No, claro, sí, no, y si sigo trabajando con los agua, pues téngalo por seguro que van a haber cosas muy bonitas de qué hablar. Y pues más que de qué hablar o de qué informar, pues hacer cositas bonitas con ellos porque sí se lo merecen, la verdad. Todos se lo merecen. Pero pues ellos aún más porque pues han estado al olvido del gobierno y pues lastimados también por esto del conflicto armado, de la coca, de esto. Entonces, la idea pues es intentar mejorar un poquito la condición de vida de los niños, sobre todo, pues, o darles otros horizontes, ¿no? Es eso. No, bueno, muy chévere. Éxitos con eso. A lo bien, Bueno, felicitaciones. gracias, Diego. Grosero. Gracias, Paulita. Bueno, yo creo que ya vamos cerrando. Entonces, muchas gracias por estar en este espacio. Gracias, Billy, por aceptar la invitación. Y No, pues ustedes. siempre bienvenidos. Nos vemos en 15 días para el taller de carpintería de textos con Sofía. Chao, descansen. Gracias. Chao a todos. Se Chao, los Billy. estimo mucho.